En este vídeo vamos a resolver un ejercicio numérico de cálculo del excedente del consumidor y también de variación del excedente del consumidor para el caso de una curva de demanda directa que tiene forma curvilínea. El enunciado del ejercicio nos da la función de utilidad ordinal que ya habíamos utilizado en los ejemplos numéricos del tema anterior y en primer lugar nos pide calcular y representar gráficamente el excedente del consumidor derivado del consumo del bien 1 cuando el precio de este bien es una unidad monetaria. Para poder representar y calcular el excedente del consumidor derivado del consumo del bien 1, necesitamos en primer lugar obtener la curva de demanda directa del bien 1. Esto ya lo hicimos en un vídeo previo del tema anterior, en el que primero obteníamos las funciones de demanda general para cada uno de los bienes y luego a partir de la función de demanda general del bien 1, tomando como constantes el precio del bien 2 y la renta, obteníamos la curva de demanda directa del bien 1, que tenía esta expresión 9 menos P sub 1 dividido de P sub 1. Vamos a empezar con la representación gráfica del excedente del consumidor, para lo cual necesitamos primero obtener la curva inversa de demanda, por tanto P sub 1 en función de Q sub 1. Hacíamos la primera derivada para comprobar que era decreciente. La segunda derivada nos daba mayor que 0, por lo tanto quiere decir que era convexa respecto del eje Q sub 1. Cuando Q sub 1 es 0, P sub 1 es 9, por lo tanto ese será el punto de corte con el eje vertical. Y cuando P sub 1 es 0, Q sub 1 será igual a infinito, lo cual quiere decir que hay una asíntota horizontal. Por lo tanto tenemos una curva de demanda decreciente y convexa que corta en el eje vertical en el precio 9 y que en el eje horizontal no corta, sino que tiene una asíntota horizontal. Ahora nos piden que obtengamos el excedente del consumidor para el precio del bien 1 de una unidad monetaria. Para ese precio de una unidad monetaria, la cantidad demandada por el consumidor va a ser de 8 unidades físicas. Gráficamente vendrá dado por ese punto de la curva de demanda. Y habíamos dicho en el anterior vídeo que el excedente del consumidor es la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar por cada unidad del bien y lo que realmente paga. Por lo tanto, gráficamente va a ser el área comprendida entre la curva inversa de demanda y el precio que paga por todas esas unidades, que es una unidad monetaria. Para calcular analíticamente el valor de ese excedente del consumidor, tenemos que calcular, en primer lugar, la integral entre 0 y Q sub 1 igual a 8 de la curva inversa de demanda. Ello nos dará todo el área que hay por debajo de la curva de demanda entre Q sub 1 igual a 0 y Q sub 1 igual a 8. Y a toda esa área habrá que restarle el rectángulo que viene dado por la base 8 unidades y la altura 1, que es el precio, que es ese rectángulo que aparece en blanco en el gráfico. La integral de 9 partido por Q sub 1 más 1, lo que aparece en el numerador es fijo, es una constante, por lo tanto podemos sacarlo fuera de la integral y hacer ya la integral de 1 partido entre Q sub 1 más 1. La integral de 1 partido de x es el logaritmo neperiano de x. Por lo tanto, la integral de 1 partido de Q sub 1 más 1 será logaritmo neperiano de Q sub 1 más 1. Y es una integral definida entre Q sub 1 igual a 0 y Q sub 1 igual a 8. Por lo tanto, los límites serán Q sub 1 igual a 0, Q sub 1 igual a 8. Y el valor de esta integral menos el rectángulo que es precio 1 por cantidad 8. Si seguimos desarrollando esta expresión, tenemos que la integral nos va a quedar 9 por, y ahora el logaritmo neperiano de 8 más 1, menos el logaritmo neperiano de 0 más 1. Y todo ello menos 8, que es el área del rectángulo. Y nos va a quedar, por lo tanto, 9 por el logaritmo neperiano de 9 menos logaritmo neperiano de 1. Logaritmo neperiano de 1 es 0,
Por lo tanto, ya tenemos que va a ser 9 por 2,19, que es el logaritmo neperiano de 9, y menos 8. Por lo tanto, el valor del excedente del consumidor para el precio del bien 1 de una unidad monetaria tendremos que será 11,77 unidades monetarias. El siguiente apartado del ejercicio nos dice lo siguiente, que el precio del bien 1 pasa a ser de 3 unidades monetarias y nos pide cuál es la variación del excedente del consumidor y representar gráficamente esa variación del excedente del consumidor. Vamos a resolverlo en la siguiente transparencia. Partimos de la representación gráfica que ya teníamos, nuestra curva de demanda, y para el precio de una unidad monetaria, el consumidor sabemos que demanda 8 unidades monetarias. Por tanto, el excedente del consumidor inicial es todo lo que aparece con el área sombreada en azul. Nuestra curva de demanda era 9 menos P sub 1 partido por P sub 1. Por tanto, para el nuevo precio, que es 3 unidades monetarias, el precio ha subido, la cantidad demandada, reemplazando en la curva de demanda directa, vamos a obtener que es 9 menos 3, 6 dividido por 3, por lo tanto 2 unidades físicas. Para ese precio de 3, en el gráfico nos va a dar que la cantidad demandada es 2. Para este nuevo precio tendremos un nuevo excedente del consumidor, que viene dado por la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar por cada unidad y lo que realmente paga, que es el precio de 3. Ahora tendremos que el área que aparece en verde es el nuevo excedente del consumidor, es el excedente del consumidor final. Vemos, por tanto, que hay una diferencia entre el área que representaba el excedente del consumidor inicial, que era la que aparecía en azul, y el excedente del consumidor final, que es el área que aparece en verde. Esa diferencia, lo que ahora marcamos en rojo, es la variación del excedente del consumidor, que en este caso es una variación negativa porque se ha producido un aumento en el precio de una unidad monetaria a 3 unidades monetarias y esto ha conllevado la reducción en la cantidad demandada de 8 a 2 unidades. Pues todo el área que aparece en rojo es la variación del excedente del consumidor, que es una pérdida de bienestar por parte del consumidor. Vamos a realizar a continuación el cálculo numérico de cuánto es esta variación del excedente del consumidor. La variación del excedente de este consumidor es la diferencia entre el excedente del consumidor final y el excedente del consumidor inicial. El valor del excedente del consumidor inicial ya lo tenemos de la anterior transparencia, del anterior apartado del ejercicio, que era 11,77. Vamos a calcular, de la misma manera que habíamos hecho en el apartado anterior, el excedente del consumidor para este nuevo precio, que será la diferencia entre la integral entre 0 y 2 de la curva inversa de demanda menos el área del rectángulo que está por debajo del precio de 3, es decir, P sub 1 super 1 por Q sub 1 super 1. Desarrollamos la integral igual que habíamos hecho en el anterior apartado. Llegamos a obtener que el excedente del consumidor final para este nuevo precio de 3 unidades monetarias es de 3,88 unidades monetarias. Ahora ya tenemos el valor final del excedente del consumidor y el valor inicial. Por tanto, la variación del excedente del consumidor, volvemos a la parte de arriba y tendremos que la variación en el excedente del consumidor es el excedente del consumidor final que hemos obtenido, que es 3,88, menos el excedente del consumidor inicial, que era 11,77, por lo tanto, una diferencia negativa de menos 7,88 unidades monetarias, que representa una pérdida de bienestar por parte del consumidor. Vamos a ver otra manera de calcular la variación del excedente del consumidor. A partir de la resolución gráfica, podemos observar que la variación en el excedente del consumidor la podemos calcular también como el área del rectángulo que tiene base Q sub 1 super 1 y altura, la diferencia entre los precios, más la integral entre 2 y 8 de la curva inversa de demanda, menos el área del rectángulo que aparece en blanco y que viene determinado por la base cantidad inicial menos cantidad final, multiplicado por la altura, que es el precio inicial del bien 1. Sustituimos cantidades y precios
y tendremos que el primer área será precio final 3 menos precio inicial 1, multiplicado por la base del rectángulo, que es 2. Y ahora más la integral. En este caso la integral es 9 por el logaritmo neperiano de q sub 1 más 1, lo que es el cálculo de la integral es el mismo, pero ahora hay que fijarse que los límites de esta integral definida son cantidad del bien 1, 2 y el límite superior cantidad del bien 1, 8. Y hay que restarle el área del rectángulo que está por debajo, que viene dado por la diferencia entre 8 y 2 y multiplicado por la altura, que es 1. Si seguimos desarrollando, bueno, ya vemos que el primer término es 2 por 2, que el siguiente término nos va a quedar 9 por el logaritmo neperiano de 9 menos el logaritmo neperiano de 3 y menos 6 por 1 el área del rectángulo. Entonces obtendremos 4 del primer término menos el tercer término menos 6 más el área de la integral, que podemos calcularla como logaritmo neperiano de 9 menos logaritmo neperiano de 3, calculando el valor de cada uno de esos logaritmos, o si no, si recordáis, una de las propiedades matemáticas de los logaritmos es que la diferencia de logaritmos es el logaritmo del cociente. Es decir, también ese corchete es exactamente igual al logaritmo de 9 partido por 3. Lo calculéis de una manera o de otra, tenéis que llegar a que la variación del excedente del consumidor calculada de esta manera es 7,88. Fijaros que en valor absoluto tiene que ser obviamente exactamente igual que el que hemos obtenido arriba, pero en este caso aparece con signo positivo. ¿Por qué? Porque aquí estamos calculando el área de la variación del excedente del consumidor, y un área obviamente tiene que ser siempre positiva. Pero sí que tenemos que tener clara que la interpretación de esta variación del excedente del consumidor es una pérdida de bienestar por parte del consumidor, porque consume una cantidad menor y por esa menor cantidad además está pagando un precio mayor.